La mesera llegó a trabajar en la fiesta lujosa del millonario y quedó paralizada al ver su foto en un cuadro negro. La alarma sonó como todos los días a las 5 de la mañana. Mariana estiró el brazo para apagarla y se quedó mirando el techo descascarado de su pequeño apartamento en la colonia San Antonio. Afuera, México comenzaba a despertar entre el ruido de los primeros camiones y el pregón de los vendedores ambulantes. «Otra vez ese pinche despertador, Mariana», gritó Lucía desde la habitación contigua. «¿No puedes ponerlo más bajito? Por el amor de Dios». Mariana sonrió. Su roomie y mejor amiga desde el orfanato siempre había sido de sueño pesado, pero con un despertar explosivo, se levantó de la cama y caminó descalza hasta la ventana. La ciudad se extendía frente a ella, una mezcla de edificios grises y luces tenues que comenzaban a apagarse con la llegada del amanecer. «Algún día veré esta misma ciudad desde arriba», murmuró para sí misma, como un mantra que repetía cada mañana. 25 años habían pasado desde que alguien la dejó envuelta en una manta desgastada en la puerta de Casa Esperanza. El orfanato donde creció, lo único que conservaba de su origen, era una pequeña fotografía donde aparecía de bebé, con una fecha escrita con tinta desvanecida en el reverso. Ni siquiera un nombre, solo marzo 1999. El agua fría de la regadera la trajo de vuelta a la realidad. No había tiempo para soñar despierta. Hoy tenía doble turno en la cafetería, después clases nocturnas en la universidad, y por la noche un evento extra para el cual la habían contratado como mesera. Necesitaba ese dinero extra si quería pagar la colegiatura del próximo semestre. «Te dejé café», le dijo a Lucía mientras salía apurada, con el cabello aún húmedo y la mochila colgada al hombro. «¿Vas a llegar para la cena con Gabriel?», preguntó Lucía, asomándose desde la cocina con los ojos aún hinchados de sueño. «Ni de chiste. Tengo que trabajar en ese evento fino de las Lomas. Si llego tarde, será de madrugada». Lucía la miró con preocupación. «Te estás matando, Mari. Nadie puede con ese ritmo». «No tengo de otra», respondió, encogiéndose de hombros. «O eso, o no termino la carrera». El camión iba repleto, como siempre, un trayecto de hora y media para llegar al centro, donde trabajaba en una cafetería con pretensiones gourmet frecuentada por oficinistas y turistas. Mariana se aferró al tubo mientras repasaba mentalmente los apuntes del examen de contabilidad que tendría esa noche. Su vida era una constante carrera contra el tiempo, contra el dinero, contra todo. Al otro lado de la ciudad, en una mansión de las Lomas de Chapultepec, Esteban Castillo observaba el amanecer desde la terraza de su habitación, con una taza de café que ya se había enfriado entre sus manos, a sus 55 años. El empresario era la imagen perfecta del éxito, dueño del Grupo Empresarial Castillo, una de las corporaciones más importantes de México, con negocios que iban desde la construcción hasta las telecomunicaciones. Sin embargo, en sus ojos se reflejaba un vacío que ni siquiera sus millones podían llenar. «Señor, el licenciado Montero lo espera en el estudio», anunció Carmen, el ama de llaves que llevaba más de 30 años trabajando para la familia. Esteban asintió sin mirarla. Dejó la taza en la mesa y se dirigió al estudio donde su socio y mejor amigo lo esperaba. A veces se preguntaba si realmente estaba vivo o solo existía, moviéndose mecánicamente entre juntas de consejo, viajes de negocios y eventos sociales que no le interesaban en lo más mínimo. «Esteban, compadre», exclamó Octavio Montero al verlo entrar. Un hombre de 58 años, cabello entrecano perfectamente peinado y sonrisa calculadora. «Te traigo buenas noticias sobre la fusión con Grupo Altamirano». «Buenos días, Octavio», respondió Esteban sin entusiasmo. «¿Qué pasó?» «Aceptaron nuestros términos. El contrato se firma en 2 semanas», dijo Octavio, contemplando satisfecho el estudio donde se exhibían los premios empresariales y fotografías de Esteban con políticos y celebridades. «Deberíamos celebrarlo. De hecho, ya organicé una pequeña recepción aquí mismo para esta noche. Vendrán algunos inversionistas clave». Esteban frunció el ceño. «Sabes que no me gustan las fiestas en casa. Vamos, Esteban, no puedes seguir evitando que la vida entre a esta mansión. Han pasado más de 20 años». Esteban miró instintivamente hacia el rincón donde un retrato de Daniela, su difunta esposa, parecía observarlo con esos ojos que nunca pudo olvidar. A su lado, el marco negro que contenía la última fotografía de su pequeña Valeria, la hija que apenas conoció. «Esta casa murió con ellas, Octavio. Lo sabes bien».
Octavio se acercó y puso una mano en su hombro. Y sin embargo, los negocios continúan. La vida sigue. Hizo una pausa y añadió con voz suave. Ya hice los arreglos. Solo serán unas horas. Lo prometo. Esteban suspiró, sabiendo que no tenía sentido discutir. Octavio siempre terminaba saliendo con la suya. Desde la muerte de Daniela y Valeria, él había tomado prácticamente el control de sus decisiones. Primero como apoyo en su duelo y después como la sombra que dirigía cada aspecto de sus negocios. La tarde caía cuando Mariana salió corriendo de su última clase. El profesor la había retenido para hablar sobre un trabajo excepcional que había presentado, pero eso la había retrasado. Ahora tenía apenas tiempo de llegar a la dirección en Las Lomas donde trabajaría como mesera esa noche. El coordinador del servicio la recibió con cara de pocos amigos. «Llegas tarde, Fernández. Cámbiate rápido. Los invitados están por llegar. Disculpe, el tráfico estaba imposible», mintió Mariana mientras se ponía el uniforme a toda prisa. No había comido nada desde el mediodía, y su estómago protestaba, pero no importaba. Le habían prometido el triple de lo que ganaba por un día en la cafetería. Solo tenía que sonreír, servir copas y aguantar las miradas condescendientes de gente que gastaba en una noche lo que ella ganaba en un mes. «Esta es la mansión Castillo», le explicó otra mesera mientras acomodaban las bandejas. «El dueño es Esteban Castillo, un empresario súper importante. Dicen que es millonario, pero que vive como un fantasma desde que su esposa y su hija murieron en un accidente». «¿Tiene una hija?», preguntó Mariana por curiosidad. «Tenía. Murió cuando era bebé, hace como 20 años, una tragedia. Desde entonces dicen que no permite fiestas aquí. Esta es una excepción rarísima». Mariana observó la mansión mientras trabajaba. Era como un palacio, con candelabros de cristal, obras de arte en cada pared, y un jardín que parecía salido de un cuento, tan diferente al orfanato donde creció, a su pequeño apartamento compartido, a toda su vida, otro mundo. Pensó mientras servía champán a un grupo de empresarios que ni siquiera la miraron a los ojos cuando les ofreció la bandeja. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Esteban Castillo entró al salón principal, escoltado por un hombre de sonrisa afectada. Había algo en su mirada perdida, en la forma en que parecía ausente incluso estando presente, que le resultó extrañamente familiar a Mariana, como si reconociera esa misma soledad que ella sentía cada vez que miraba su fotografía de bebé, y se preguntaba quién era realmente. Lo que no imaginaba es que esa noche, el destino había decidido comenzar a tejer los hilos que unirían sus vidas para siempre. La recepción transcurría como cualquier evento de la alta sociedad mexicana. Hombres con trajes caros discutían sobre inversiones mientras las mujeres lucían joyas que costaban más que todo lo que Mariana había ganado en su vida. Ella se movía entre los invitados con una bandeja de copas, invisible para la mayoría. Solo una mano que aparecía para ofrecer bebidas. «¿Viste quién está allá?», susurró otra mesera al pasar a su lado. «Es el gobernador. Dicen que Castillo va a financiar su próxima campaña». Mariana observó discretamente el grupo donde Esteban Castillo permanecía callado mientras Octavio Montero, el hombre que lo había acompañado al entrar, dominaba la conversación con ademanes exagerados. El contraste entre ambos era evidente. Donde Octavio exudaba falsa calidez, Castillo parecía una estatua, asintiendo ocasionalmente con la mirada fija en algún punto distante. «Más champán, por favor». La voz de una mujer interrumpió sus pensamientos. Mariana se acercó con la bandeja. La mujer, de aproximadamente 50 años, extendió la mano para tomar una copa, pero en ese momento un invitado la empujó accidentalmente por detrás. La bandeja se inclinó peligrosamente, y antes de que Mariana pudiera estabilizarla, 3 copas se volcaron derramando su contenido sobre el traje de un hombre de aspecto severo. «¡Idiota!», gritó el hombre mientras el líquido dorado empapaba su saco de diseñador. «¿Tienes idea de cuánto cuesta este traje?». El salón enmudeció. Todos los ojos se clavaron en Mariana, quien sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo, lo siento mucho, señor», tartamudeó. «Fue un accidente. Alguien me empujó. Siempre tienen excusas», continuó el hombre, cada vez más furioso. «Exijo que la despidan inmediatamente». El coordinador del servicio se acercó rápidamente, disculpándose profusamente con el invitado, mientras lanzaba miradas asesinas a Mariana. «Señor Linares, por favor acepte nuestras disculpas. La señorita será sancionada.
Se lo aseguro. No será necesario. La voz grave y serena de Esteban Castillo sorprendió a todos. Fue claramente un accidente. Carmen, por favor, acompaña al señor Linares a mi estudio para que pueda limpiarse y préstale una de mis camisas. El hombre llamado Linares pareció desconcertado ante la intervención del anfitrión, pero no se atrevió a contradecirlo. Con una última mirada furiosa a Mariana, siguió a Carmen fuera del salón. Gracias, señor, murmuró Mariana, aliviada pero aún temblorosa. Esteban la miró directamente por primera vez. Algo en sus ojos, en la forma en que el cabello negro de Mariana enmarcaba su rostro, le provocó un escalofrío involuntario. Por un momento, creyó ver el fantasma de Daniela en aquella joven desconocida. Ten más cuidado, dijo simplemente antes de alejarse. Octavio, que había observado todo con atención, se acercó a Esteban. No debiste intervenir. Ese tipo de personal debe aprender su lugar. Ya causó suficiente espectáculo, Octavio. No necesitábamos más drama. Desde su posición, Mariana vio cómo Octavio miraba hacia ella con evidente desprecio. Respiró hondo, tratando de calmarse, pero sus manos seguían temblando. Ve a la cocina y tráeme unos trapos para limpiar este desastre, le ordenó el coordinador. Y agradece que el señor Castillo intervino, o estarías despedida. Mariana asintió y se dirigió a la cocina. De camino, decidió buscar un baño para lavarse las manos pegajosas por el champán derramado. Tomó un pasillo lateral, alejándose del bullicio de la fiesta. La mansión era un laberinto de corredores elegantes y puertas cerradas. Después de varios intentos, encontró lo que parecía ser un pequeño estudio o biblioteca. Entró tímidamente, pensando que quizás habría un baño contiguo. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por un ventanal. Sus ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de libros y algunas fotografías enmarcadas. Se acercó, curiosa, a una de ellas. Era una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa luminosa. Debe ser la esposa fallecida, pensó. Entonces su mirada se detuvo en un marco más pequeño. Se acercó, atraída por algo que no podía explicar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para distinguir la imagen, su corazón dio un vuelco. Era una fotografía idéntica a la que ella guardaba como único recuerdo de su infancia. La misma bebé, el mismo ángulo, la misma expresión. La única diferencia era que ésta tenía un nombre escrito con letra elegante en la esquina. Valeria Castillo, 3 meses. No puede ser, susurró. Sintiendo que el aire le faltaba, con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la fotografía gastada que siempre llevaba consigo. Las puso una junto a otra. Eran exactamente iguales. El sonido de pasos acercándose la sobresaltó. Sin pensarlo, tomó la fotografía del marco y la guardó junto con la suya. Salió apresuradamente de la habitación, justo cuando Carmen aparecía por el pasillo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el ama de llaves con suspicacia. Esta es el área privada de la casa. Perdón, me perdí buscando el baño, respondió Mariana, tratando de mantener la compostura. La casa es muy grande. Carmen entrecerró los ojos, estudiándola con una mirada penetrante que parecía querer desentrañar sus secretos. El baño para el personal está junto a la cocina, dijo finalmente. Regresa a tu trabajo antes de que te metas en más problemas. Mariana asintió y se alejó rápidamente, sintiendo la mirada de Carmen clavada en su espalda. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que tuviera la misma fotografía que la hija fallecida de Esteban Castillo? ¿Era una coincidencia o significaba algo más? El resto de la noche transcurrió como en un sueño nebuloso. Mariana seguía sirviendo copas, sonriendo mecánicamente, pero su mente estaba lejos, tratando de encontrar sentido a lo que había descubierto. En un momento de la velada, se encontró cerca de una conversación entre Octavio y otro hombre. Esteban sigue hundido en el pasado, decía Octavio. 25 años y sigue guardando luto como si hubiera sido ayer. ¿Nunca superó lo de su esposa e hija?, preguntó el otro. Nunca. A veces pienso que preferiría estar con ellas que aquí. Si no fuera por mí, los negocios se habrían ido a la quiebra hace años. Mariana no pudo evitar mirar a Esteban, que permanecía solo en un rincón del salón. Había algo en su soledad que resonaba profundamente en ella. 2 almas perdidas, cada una a su manera. Cuando la fiesta terminó,
Ya pasada la medianoche, Mariana estaba exhausta física y emocionalmente. El coordinador les pagó a cada uno y les dio indicaciones para futuros eventos. Ella apenas escuchaba, con la mente aún fija en la fotografía que ahora llevaba escondida. Al salir de la mansión, se detuvo un momento para contemplarla una última vez. Las luces se apagaban gradualmente en las ventanas. En una de ellas, creyó ver la silueta de Esteban Castillo, mirando hacia la noche como ella lo había hecho esa mañana desde su pequeña ventana en San Antonio. Dos mundos separados por un abismo de privilegios y carencias, pero unidos por un hilo invisible que Mariana comenzaba a intuir, un hilo que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar ambas vidas para siempre. Esa noche, Mariana no pudo dormir, sentada en la mesa de la cocina, con solo la luz mortecina de una lámpara iluminando las dos fotografías colocadas frente a ella. Su mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica. Lucía entró a la cocina bostezando, sorprendida de encontrarla despierta. ¿Qué haces levantada a las 3 de la mañana, Mari? ¿No que estabas muerta de cansancio? Mariana levantó la mirada, indecisa sobre compartir su descubrimiento. Finalmente, empujó las fotografías hacia Lucía. «Mira esto». Lucía tomó ambas imágenes y las examinó con curiosidad. Y son la misma foto. Exacto, esta. Señaló la más gastada. Es la que he tenido toda mi vida, la única pista de mi origen. Y esta otra la encontré hoy en la mansión donde trabajé, en un marco con el nombre Valeria Castillo. Lucía abrió los ojos de par en par, comprendiendo la magnitud de lo que Mariana sugería. «¿Estás pensando que...?» «No sé qué pensar», interrumpió Mariana, pasándose los dedos por el cabello con frustración. Podría ser una coincidencia absurda, o podría significar que... No se atrevió a completar la frase. Decirlo en voz alta parecía demasiado inverosímil, como una de esas telenovelas que veían las ancianas en Casa Esperanza. «Necesitamos más información», dijo Lucía, súbitamente despierta y entusiasmada. «¿Qué sabes de ese tal Castillo y su hija?» «Poco, solo que su esposa y su hija bebé murieron en un accidente hace como 25 años. Mariana dio vuelta a la fotografía que había tomado del marco. «Mira, aquí dice Valeria Castillo, 3 meses, y la fecha coincide con la de tu expediente en el orfanato», completó Lucía. Ambas se miraron en silencio, procesando las implicaciones. «Mañana mismo voy a Casa Esperanza», decidió Mariana. «Necesito revisar mi expediente completo a la mañana siguiente». Mariana pidió permiso en la cafetería para llegar tarde. El autobús la dejó a 3 cuadras del orfanato donde había crecido. Casa Esperanza seguía igual. Un edificio gris de 3 pisos con un pequeño patio donde algunos niños jugaban bajo la supervisión de una monja, la hermana Teresa, quien dirigía el orfanato desde hacía más de 30 años. La recibió con un abrazo cálido. «Mariana, qué alegría verte, hija. ¿Cómo van tus estudios?» «Bien, hermana. Gracias», respondió Mariana, tratando de ir al grano. «Vengo porque necesito consultar mi expediente». La sonrisa de la hermana se desvaneció ligeramente. «¿Tu expediente? ¿Hay algún problema?» «No, es solo que estoy buscando más información sobre mis orígenes». La religiosa asintió comprensivamente. No era la primera vez que uno de sus niños volvía buscando respuestas. «Sabes que hay poco, Mariana. Te encontramos en la puerta una madrugada, envuelva en una manta con solo esa fotografía». «Lo sé, pero me gustaría verlo por mí misma». La hermana Teresa la condujo a una pequeña oficina donde guardaban los archivos. Después de buscar por unos minutos, sacó una carpeta desgastada. «Aquí tienes. Puedes revisarlo mientras preparo un té». Cuando la hermana salió, Mariana abrió ansiosamente el expediente. Las primeras páginas contenían la información básica que ya conocía: fecha de llegada al orfanato, condición física, sana, bien alimentada, edad aproximada, 3-4 meses. Luego venían los registros médicos, evaluaciones escolares y demás documentación de su infancia. Entonces lo vio, en la ficha original, donde debía estar su nombre, había una palabra tachada y sobre ella, escrito a mano, Mariana. Acercó el papel, tratando de descifrar lo que había debajo. Con esfuerzo, pudo distinguir algunas letras. Val, Ia. Su corazón dio un vuelco. Valeria. ¿Habían cambiado su nombre al llegar al orfanato? La hermana Teresa regresó con 2 tazas de té.
¿Encontraste algo interesante? Mariana señaló el nombre tachado. ¿Por qué cambiaron mi nombre? La anciana ajustó sus anteojos y examinó el documento. Oh, eso. Fue antes de mi tiempo como directora. Pero recuerdo que la hermana Guadalupe, que ya falleció, mencionó algo. Creo que venías con un brazalete o una etiqueta con otro nombre, pero decidieron cambiarlo para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? La hermana Teresa parecía incómoda. No lo sé exactamente. La hermana Guadalupe nunca fue muy específica, y yo no insistí. En esa época recibíamos muchos niños de situaciones difíciles. Mariana tomó un sorbo de té, tratando de mantener la calma. Cada respuesta generaba más preguntas. ¿Sabes si alguien vino a preguntar por mí en los primeros años? ¿Algún familiar? La anciana negó con la cabeza. No que yo recuerde, pero puedes revisar el registro de visitas en el archivo general. Mariana pasó las siguientes 2 horas sumergida en antiguos registros, pero no encontró nada revelador. Cuando se despidió de la hermana Teresa, llevaba más dudas que certezas. En los días siguientes, una idea comenzó a formarse en su mente. Si quería respuestas, necesitaba acercarse más a la familia Castillo. Después de mucho pensarlo, tomó una decisión. «Estás completamente loca», exclamó Lucía cuando Mariana le contó su plan. «¿Quieres solicitar trabajo en esa mansión? ¿Y si te reconocen? Solo me vieron una noche, como mesera. Hay decenas de empleados en esa casa. ¿Y qué harás si consigues el trabajo? Hurgar en sus cosas como una ladrona. Investigar», corrigió Mariana. «Necesito saber si hay alguna conexión real o si todo esto es una locura mía». A regañadientes, Lucía la ayudó a preparar un currículum destacando su experiencia en servicio. A través de contactos de la agencia de eventos, Mariana consiguió el nombre de la persona que manejaba el personal de la mansión Castillo. Una semana después, estaba frente a Carmen, la ama de llaves, en una pequeña oficina junto a la cocina de la mansión. «Así que tienes experiencia en servicio», dijo Carmen, revisando su solicitud con expresión severa. «¿Por qué quieres trabajar específicamente aquí?» «Me impresionó la mansión cuando vine con la agencia de eventos», respondió Mariana, repitiendo la historia que había ensayado. «Y me dijeron que el señor Castillo es un buen empleador». Carmen la observó con la misma mirada penetrante de la noche de la fiesta. Por un momento, Mariana temió que la reconociera. «Te vi esa noche, ¿verdad? Eras la mesera que derramó champán sobre el señor Linares». Mariana se sonrojó, sorprendida de haber sido recordada. «Sí, fui yo. Un accidente terrible». Para su sorpresa, Carmen sonrió ligeramente. «Linares es un patán que se lo merecía», dijo, antes de volver a su expresión seria. «Necesitamos a alguien que ayude con la limpieza y ocasionalmente con el servicio cuando hay visitas. El horario es exigente y el señor Castillo valora la discreción absoluta». Mariana asintió, tratando de no mostrar su emoción. «Puedo empezar cuando ustedes digan». «Mañana a las 7 en punto», respondió Carmen, poniéndose de pie. «Sé puntual y haz tu trabajo sin entrometerte donde no te llaman». Algo en la forma en que la miraba hizo que Mariana se preguntara si Carmen sospechaba algo. Pero era imposible, se dijo. Nadie podía saber lo que ni ella misma comprendía aún. Al salir de la mansión, Mariana se detuvo un momento para contemplarla. Esta vez, no como una visitante ocasional, sino como alguien que comenzaba a sentir una extraña conexión con el lugar. En una de las ventanas del segundo piso, creyó ver a Esteban Castillo observándola, la misma mirada perdida, la misma expresión de quien busca algo que no sabe que ha perdido. Tal vez ambos buscamos lo mismo, pensó Mariana, mientras la fotografía de Valeria Castillo parecía pesar en su bolsillo. Su primer día como empleada de la mansión Castillo comenzó temprano. Mariana recorrió los pasillos siguiendo a Carmen, quien le explicaba sus responsabilidades con tono severo pero justo. «El ala este es completamente privada», señaló Carmen mientras pasaban frente a una puerta doble de madera tallada. «El señor Castillo no permite que nadie entre ahí, excepto yo para la limpieza básica». «Entendido, respondió Mariana, preguntándose qué secretos guardaría aquella zona prohibida. La mansión era aún más impresionante a la luz del día. Cada habitación contaba una historia de opulencia, muebles traídos de Europa, alfombras persas, obras de arte que parecían observarla mientras limpiaba. Para alguien que había crecido en un orfanato,
Era como trabajar en un museo. El señor Castillo sale temprano a la oficina y regresa tarde, continuó Carmen. Casi nunca come aquí, así que principalmente prepararás mi comida y la del personal de seguridad y jardín. Mariana asintió, memorizando cada detalle. El tour terminó en la cocina, donde Carmen le entregó un uniforme gris. Última cosa, dijo la mujer mirándola fijamente. El señor ha sufrido mucho. Respeta su privacidad y su dolor. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Mariana sintiera una punzada de culpa. No estaba ahí solo por un trabajo. Estaba buscando respuestas, posiblemente revolviendo heridas que nunca habían cicatrizado. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mariana se adaptó rápidamente a la rutina de la mansión. Rara vez veía a Esteban Castillo, quien parecía un fantasma en su propia casa, apareciendo brevemente por las mañanas para tomar un café que Carmen le preparaba personalmente, y regresando tarde, cuando la mayoría del personal ya se había marchado. En cambio, Octavio Montero era un visitante frecuente. Llegaba sin anunciarse, dando órdenes como si la mansión le perteneciera. Mariana notó cómo Carmen apretaba los labios cada vez que él aparecía, una señal silenciosa de desaprobación. Una tarde, mientras limpiaba el estudio donde Esteban recibía visitas ocasionales, Mariana escuchó voces acercándose por el pasillo. Rápidamente recogió sus implementos de limpieza, pero antes de poder salir, la puerta se abrió. Octavio entró seguido por un hombre de aspecto severo que ella no había visto antes. «¡Tú!», exclamó Octavio al verla. «¿Qué haces aquí?». «Limpieza, señor», respondió Mariana bajando la mirada. «Ya me iba». «Espera», dijo el hombre desconocido, observándola con interés. «¿Es nueva? ¿No la había visto antes?». «Personal de servicio, Román», respondió Octavio con desdén. «Irrelevante». Mariana salió apresuradamente, pero se detuvo tras la puerta entreabierta, cediendo a la tentación de escuchar. «Entonces, ¿puedes hacerte cargo?», preguntaba Octavio. «Necesito información completa sobre ese orfanato. No entiendo tu interés repentino en instituciones de caridad». «Octavio», respondió Román con tono burlón. «¿Acaso el villano tiene corazón?». «Negocios, amigo mío, solo negocios». Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Casa Esperanza. ¿Por qué Octavio estaría interesado en el orfanato donde ella creció? Se alejó sigilosamente, perturbada por lo que había escuchado. Ese día terminó sus tareas distraída, cometiendo pequeños errores que no pasaron desapercibidos para Carmen. «¿Estás bien?», preguntó la mujer mientras Mariana recogía los pedazos de un jarrón que había tirado accidentalmente. «Sí, solo cansada», mintió. «No dormí bien anoche». Carmen pareció aceptar la explicación, pero sus ojos decían otra cosa. «Sabe que estoy ocultando algo», pensó Mariana, cada vez más paranoica. Esa noche, cuando la mayoría del personal se había marchado, Mariana aprovechó que Carmen estaba ocupada en la cocina para explorar. Su curiosidad la llevó inevitablemente hacia el ala este, la zona prohibida. El pasillo estaba débilmente iluminado por algunas lámparas de pared. Se detuvo frente a la puerta doble que Carmen había señalado el primer día. Estaba cerrada con llave, como esperaba. Siguió avanzando, probando discretamente cada puerta. La última cedió. Entró a lo que parecía ser una habitación en desuso. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz exterior, y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos. Encendió la pequeña linterna de su celular para orientarse. Lo que vio la dejó sin aliento. No era una habitación cualquiera. Era un cuarto de bebé, preservado como una cápsula del tiempo. Una cuna de madera blanca ocupaba el centro, rodeada de juguetes antiguos, un cambiador y un mecedor en la pared. Damechi. Pintado con letras delicadas, se leía «Valeria». «Dios mío», susurró Mariana. Se acercó a la cuna con el corazón latiendo furiosamente. Sobre ella, un móvil musical con pequeños ángeles colgaba inmóvil. En una esquina, un oso de peluche con un listón rosa esperaba a una niña que nunca volvió a abrazarlo. Una cómoda blanca junto a la ventana llamó su atención. Sobre ella había varios marcos con fotografías. Esteban más joven junto a una mujer hermosa de cabello oscuro, que debía ser Daniela, su esposa. La misma mujer embarazada, radiante. Y finalmente, la pareja sosteniendo a una recién nacida, la misma bebé de la fotografía que ahora guardaba celosamente.
Abrió uno de los cajones con cuidado. Contenía ropa de bebé, pequeños vestidos que nunca se usaron, zapatos diminutos que nunca caminaron. En el segundo cajón encontró documentos. El certificado de nacimiento de Valeria Castillo Álvarez, nacida el mismo día que, según su expediente del orfanato, Mariana había llegado a Casa Esperanza. El sonido de pasos acercándose la sobresaltó. Rápidamente cerró los cajones y se ocultó tras las cortinas, justo cuando la puerta se abría. «¿Qué haces aquí?». La voz de Carmen resonó en la habitación silenciosa. Mariana salió de su escondite, sabiendo que era inútil esconderse. «Lo siento, yo solo. Nadie debe entrar aquí», exclamó Carmen, con una mezcla de ira y miedo. «¿Tienes idea de lo que pasaría si el señor Castillo te encuentra husmeando en el cuarto de su hija?». «No estaba husmeando, solo tenía curiosidad», se defendió Mariana débilmente. Carmen la tomó del brazo con fuerza sorprendente para una mujer de su edad. «Esto no es un juego, niña. No sé qué estás buscando realmente, pero te estás metiendo en aguas muy profundas». Mientras Carmen la arrastraba fuera de la habitación, Mariana notó algo extraño en su expresión. No era solo enojo. Había reconocimiento, miedo. «No diré nada al señor Castillo esta vez», dijo Carmen, cerrando la puerta con llave. «Pero si vuelvo a encontrarte en un lugar prohibido, estarás despedida. ¿Entendido?». Mariana asintió, avergonzada y confundida. Carmen la estudió por unos segundos antes de añadir en voz baja: «Ten cuidado, Mariana. No todos en esta casa son lo que parecen». La advertencia quedó flotando en el aire mientras Carmen se alejaba por el pasillo. Al día siguiente, Mariana apenas pudo concentrarse en sus tareas. La imagen del cuarto de bebé abandonado, congelado en el tiempo, la perseguía. ¿Qué clase de dolor hacía que un padre preservara la habitación de su hija fallecida durante 25 años, a media mañana? Escuchó la voz de Octavio en el vestíbulo. Se asomó discretamente para verlo hablando por teléfono con evidente agitación. «¿Cómo que hubo un incendio justo en el archivo?». Hizo una pausa. «No me importa cómo lo hagas, Román. Necesito esa información». «Sí, especialmente los registros de ese periodo». Cuando Octavio se marchó, Mariana aprovechó su descanso para llamar a Lucía. «Necesito que vayas a Casa Esperanza ahora mismo», le dijo sin preámbulos. «¿Qué? ¿Por qué?». «Estoy trabajando, Mari. Creo que alguien va a intentar destruir información ahí, específicamente relacionada conmigo». Hubo un largo silencio antes de que Lucía respondiera. «¿En qué demonios te has metido?». «Mariana, por favor, solo ve y asegúrate de que todo esté bien. Habla con la hermana Teresa. Inventa algo, pero averigua si ha habido gente extraña preguntando por los archivos». Esa noche, mientras limpiaba los pasillos, Mariana vio a Esteban Castillo caminando solo hacia el ala este, sin pensarlo. Lo siguió a una distancia prudente. Lo vio detenerse frente a la puerta del cuarto de bebé, apoyar la frente contra la madera como en una caricia silenciosa, y luego continuar hacia su habitación. En ese breve momento de vulnerabilidad, Mariana sintió que veía al verdadero hombre detrás del poderoso empresario, un padre que nunca dejó de llorar a su hija, y por primera vez desde que comenzó esta búsqueda, se preguntó si tenía derecho a desenterrar un pasado que podría destrozarlo todo. Cuando Lucía llamó a Mariana al día siguiente, su voz sonaba tensa. «Tuviste razón, un inspector de seguridad estuvo ayer en Casa Esperanza. La hermana Teresa me dijo que hizo muchas preguntas sobre los registros antiguos, especialmente de hace 25 años. Mariana sintió un escalofrío. «¿Llegó a ver mi expediente?». «No. Le dije a la hermana que estabas solicitando una beca que requería todos tus documentos originales. Me los dio para escanearlos y devolverlos mañana». «¿Los tienes contigo?». «Sí, pero Mari, esto se está poniendo peligroso». Ese hombre no parecía un inspector cualquiera. La hermana Teresa dijo que hizo preguntas muy específicas sobre niños que llegaron al orfanato en marzo de 1999, justo el mes en que Mariana había sido encontrada en la puerta de Casa Esperanza. «Gracias, Lu. Ten cuidado, por favor». Después de colgar, Mariana permaneció largo rato mirando al vacío. Las piezas comenzaban a encajar, pero el panorama resultante la asustaba cada vez más. Esa mañana, mientras limpiaba la sala de estar, escuchó la voz grave de Esteban Castillo. Era raro que estuviera en casa a esa hora. Se asomó discretamente y lo vio sentado en un sillón, hablando con Carmen. «No entiendo por qué insistes en que tome vacaciones, Carmen».
decía él con tono cansado. Sabes que el trabajo es lo único que me mantiene cuerdo. Llevas 25 años escondiéndote detrás del trabajo, Esteban, respondió Carmen con una familiaridad que sorprendió a Mariana. Estás dejando que Octavio maneje tu vida y tus negocios. Octavio es mi amigo y socio. Ha estado conmigo desde la muerte de Daniela y la niña, lo sé, interrumpió Carmen. Pero a veces me pregunto si realmente te ayuda o solo te mantiene estancado en el pasado. Esteban se puso de pie, visiblemente incómodo con la conversación. No sigas por ahí, Carmen. Sabes lo que significan Daniela y Valeria para mí. Lo sé mejor que nadie, respondió ella con tristeza. Yo también las quería. Hubo un silencio prolongado. Finalmente, Esteban suspiró. Tengo una junta en media hora. Dile a Miguel que prepare el auto. Cuando Esteban salió, Mariana se dispuso a retirarse sigilosamente, pero la voz de Carmen la detuvo. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Mariana se volvió, sorprendida y avergonzada. Lo siento, no quería espiar. Para su sorpresa, Carmen no parecía enfadada. Siéntate, ordenó, señalando el sillón que Esteban acababa de desocupar. Mariana obedeció, nerviosa. Carmen la observó por largo rato antes de hablar. ¿Por qué estás realmente aquí, Mariana? Ya se lo dije. Necesitaba trabajo y... No me tomes por tonta, interrumpió Carmen. Te he estado observando. La forma en que miras las fotografías. Cómo te deslizas por los pasillos cuando crees que nadie te ve. Hasta entraste al cuarto de Valeria. ¿Qué buscas? Mariana se debatió internamente. Podía confiar en Carmen. Algo en los ojos de la mujer, una mezcla de dureza y compasión, la impulsó a arriesgarse. Sacó la fotografía de su bolsillo. Busco respuestas sobre esto. Carmen tomó la imagen y la estudió en silencio. Su rostro palideció visiblemente. ¿Dónde conseguiste esto? Es mía, la única conexión con mi origen. Fui abandonada en un orfanato con ella. Carmen se llevó una mano temblorosa a los labios. Dios mío, murmuró, te pareces tanto a ella. Desde el primer día que te vi, pensé que estaba viendo un fantasma. Los mismos ojos, la misma forma de mover las manos. ¿De quién habla? De Daniela, la madre de Valeria. Carmen la miró fijamente. ¿Sabes quién eres realmente? Mariana negó con la cabeza. Tengo sospechas, pero parece tan imposible. Carmen se levantó abruptamente. Sígueme. La condujo hasta una pequeña habitación que servía como su oficina personal. De un cajón con llave sacó una carpeta desgastada. He guardado esto durante años, esperando no sé qué exactamente, dijo, entregándosela a Mariana. Quizás esperaba este momento. Dentro había recortes de periódicos sobre el accidente donde murieron Daniela y Valeria Castillo, tragedia en familia prominente. Anunciaba el titular. El auto donde viajaban Daniela y la bebé se precipitó por un barranco, explicó Carmen. Daniela murió instantáneamente. Valeria fue llevada al hospital, pero murió horas después. Al menos, eso es lo que todos creímos. Mariana leyó los artículos con un nudo en la garganta. Las fechas coincidían perfectamente con su llegada al orfanato. «Está insinuando que yo soy...». «No lo sé con certeza», respondió Carmen. «Pero hay algo que nunca entendí. Esteban quería ver el cuerpo de su hija, despedirse de ella, pero le dijeron que ya se habían ocupado del cuerpo. Todo fue muy rápido, demasiado rápido. Y ahora alguien está tratando de eliminar cualquier conexión», murmuró Mariana. Pensando en el inspector que había visitado Casa Esperanza, Carmen asintió gravemente. «Si eres quien creo que eres, estás en peligro, especialmente si Octavio sospecha. ¿Por qué Octavio querría hacerme daño?». Carmen guardó silencio, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Octavio siempre estuvo enamorado de Daniela, incluso después de que ella eligiera a Esteban. Cuando ella murió, él se convirtió en el apoyo de Esteban, y poco a poco fue tomando control de todo. Si apareciera la heredera legítima. No necesitó terminar la frase. Mariana comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. «Necesito pruebas concretas», dijo finalmente. «Algo que confirme o descarte esta teoría. Hay alguien que podría saber la verdad», respondió Carmen después de pensarlo. «Sofía Mendoza. Era enfermera en el hospital donde llevaron a la bebé. Ella firmó el certificado de defunción, pero después renunció abruptamente. Siempre me pareció sospechoso. ¿Sabe dónde puedo encontrarla?». Carmen negó con la cabeza. «Intenté rastrearla hace años,
pero desapareció, aunque se dirigió a un viejo directorio telefónico y buscó entre sus páginas. Este era su último domicilio conocido. Quizás alguien allí sepa de ella. Mariana anotó la dirección, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Si realmente era Valeria Castillo, toda su vida había sido una mentira, y si Octavio estaba dispuesto a silenciar esa verdad, estaba jugando un juego peligroso. «¿Por qué me ayuda?», preguntó a Carmen. La mujer sonrió con tristeza. «Fui como una segunda madre para Daniela desde que era niña. La vi crecer, enamorarse, convertirse en madre, y vi cómo la pérdida destrozó a Esteban. Si hay alguna posibilidad de que Valeria esté viva, de que tú seas ella». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejó caer. «Ten cuidado, Mariana. Yo guardaré tu secreto. Pero no puedo protegerte si Octavio decide que eres una amenaza». Esa tarde, aprovechando su día libre, Mariana visitó la dirección que Carmen le había dado. Era un edificio deteriorado en un barrio humilde. El conserje, un anciano amable, recordaba a Sofía. La señora Mendoza, sí, se mudó hace como 15 años. Creo que a Coyoacán. ¿No tiene alguna dirección? Teléfono. El hombre negó con la cabeza, pero entonces recordó algo. Venía a verla una sobrina. Dejó su número en caso de que Sofía regresara alguna vez. Le entregó un papel arrugado con un número escrito a mano. Mariana lo llamó inmediatamente. Una mujer contestó, recelosa al principio, pero accedió a hablar cuando Mariana mencionó el hospital y el accidente. «Mi tía nunca superó lo que pasó allí», dijo la mujer. «Se volvió alcohólica. Perdió todo. Ahora vive conmigo, pero apenas reconoce a nadie. Necesito hablar con ella», insistió Mariana. «Es importante». Después de mucha persuasión, la sobrina le dio la dirección. Mariana tomó un taxi inmediatamente. Sofía Mendoza resultó ser una mujer de unos 60 años, demacrada por los años de alcoholismo. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron con una chispa de reconocimiento cuando vio a Mariana. «Te pareces tanto a ella», murmuró. «¿A quién?». «A la señora Castillo», respondió Sofía. «Tuve que hacer lo que me pidieron. Tenía deudas. Mi hijo estaba enfermo. Me pagaron mucho dinero». Mariana se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. «¿Qué le pidieron que hiciera, Sofía?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Declarar muerta a una bebé que estaba viva. No querían que el padre la encontrara nunca. El mundo pareció detenerse para Mariana. «¿Recuerda quién le pidió eso?». Sofía asintió lentamente. «Un hombre importante, amigo del padre. Dijo que era por el bien de todos. Me dio mucho dinero. Pero el remordimiento me ha estado matando todos estos años». Cuando Mariana salió de aquella casa, la verdad finalmente había tomado forma. Era Valeria Castillo, la hija que Esteban creía muerta, y Octavio había orquestado toda la mentira. Lo que no sabía es que, mientras ella descubría la verdad, Román, el hombre de confianza de Octavio, la había seguido hasta la casa de Sofía, y ahora, oculto en su auto a cierta distancia, marcaba el número de Octavio. «Tenemos un problema, señor», dijo. «Un problema muy grande». La llamada de Lucía llegó pasada la medianoche, despertando a Mariana de un sueño intranquilo. «Mari, acabo de ver las noticias locales. Hubo un incendio en la casa donde vive Sofía Mendoza». Mariana se incorporó de golpe, súbitamente despabilada. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace una hora. Dicen que fue un cortocircuito, pero no fue ningún cortocircuito», interrumpió Mariana, con un nudo en la garganta. «¿Saben si hay víctimas? 2 personas hospitalizadas por inhalación de humo. No dieron nombres». Mariana se vistió apresuradamente mientras le contaba a Lucía su conversación con Sofía. «Todo esto es demasiado peligroso, Mari», dijo Lucía, con la voz quebrada por la preocupación. «Estás enfrentándote a gente poderosa que no dudará en hacerte daño. Ya no puedo detenerme, Lu. No después de lo que he descubierto». Mariana pasó el resto de la noche en vela, alternando entre llamadas al hospital para saber del estado de Sofía y mensajes a Carmen para ponerla al tanto. A las 6 de la mañana, finalmente recibió la noticia. Sofía estaba estable pero inconsciente. Los médicos la habían inducido a un coma para tratar sus heridas. Cuando Mariana llegó a la mansión Castillo esa mañana, Carmen la esperaba con expresión grave. «Octavio está aquí», susurró. «Tiene una reunión con Esteban en el estudio».
Parece alterado. ¿Crees que sabe algo? No estoy segura, pero ten cuidado. No te acerques a él hoy. Mariana asintió, tratando de controlar el temblor de sus manos mientras se ponía el uniforme. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Necesitaba pruebas concretas, antes de que Octavio pudiera silenciarla a ella también. La mañana transcurrió tensa. Desde la cocina, Mariana podía escuchar fragmentos de la acalorada discusión entre Esteban y Octavio. «No puedes seguir postergando esta decisión», exclamaba Octavio. «La fusión con Altamirano depende de ello. Es mi compañía y yo decidiré cuándo y cómo proceder», respondió Esteban con firmeza inusual. Cuando Octavio finalmente se marchó, Mariana lo observó discretamente desde la ventana. Su rostro normalmente compuesto estaba contorsionado por la rabia. «Parece que nuestro querido Octavio no está acostumbrado a que le lleven la contraria», comentó Carmen, apareciendo a su lado. «Esteban por fin está comenzando a despertar». Carmen hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Hay algo más que debes ver», dijo finalmente. «Espera a que Esteban salga a su almuerzo con los inversionistas y vea mi habitación». 3 horas después, cuando la mansión quedó prácticamente vacía, Mariana se dirigió al pequeño apartamento de Carmen en la planta baja. La mujer la esperaba sentada junto a una mesa donde había dispuesto una caja de madera tallada. «Esto pertenecía a Daniela», explicó Carmen mientras abría la caja. «La escondí después del accidente porque tenía mis sospechas. Dentro había cartas, fotografías y un pequeño diario de tapas de cuero desgastado». Daniela comenzó a actuar de manera extraña las semanas antes del accidente, continuó Carmen. Estaba nerviosa, asustada. La escuché discutir con Octavio varias veces, aunque siempre se callaban cuando yo entraba. Mariana tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas estaban llenas de felicidad. El embarazo de Daniela, el nacimiento de Valeria, sus primeros meses de vida, pero las entradas finales contaban una historia diferente. 20 de febrero, 1999. Octavio insiste en que debería vender mis acciones de la empresa. Dice que una madre no debería preocuparse por los negocios, pero son el futuro de Valeria, el legado que su padre y yo queremos dejarle. No entiendo por qué presiona tanto. 3 de marzo, 1999. Hoy descubrí algo terrible. Documentos que muestran transferencias irregulares de fondos de la empresa a cuentas offshore. Son millones. La firma digital de Esteban está ahí, pero él asegura que nunca autorizó esas transacciones. Alguien ha falsificado su firma, y solo hay una persona con acceso a esos sistemas además de Esteban. 10 de marzo, 1999. He guardado copias de todo. Octavio me confrontó hoy. Nunca lo había visto así, con esa mirada. Me dijo que sería mejor para todos si me olvidaba de lo que vi. Tengo miedo, no por mí, sino por mi pequeña Valeria, si algo me pasara. La última entrada estaba fechada el 15 de marzo, el día del accidente. Hablé con Esteban sobre mis sospechas. Al principio no quería creerme, pero las pruebas son irrefutables. Confrontaremos a Octavio juntos esta noche. He escondido copias de los documentos en... La frase quedaba incompleta, como si hubiera sido interrumpida. Nunca llegaron a confrontarlo, murmuró Carmen. El accidente ocurrió esa tarde, cuando Daniela llevaba a la bebé a su revisión médica. ¿Esteban sabe de esto?, preguntó Mariana, con la voz quebrada por la emoción. Carmen negó con la cabeza. Quedó tan destrozado que no pude mostrarle el diario. Y después, Octavio se volvió indispensable para él. Lo manipuló en su momento más vulnerable. Mariana siguió explorando el contenido de la caja hasta que encontró un pequeño medallón de oro. Era de Daniela, explicó Carmen. Lo llevaba siempre consigo. Después del accidente, la policía me lo entregó junto con sus efectos personales. Mariana abrió el medallón. Dentro había una pequeña fotografía de Esteban sosteniendo a la bebé, y en el otro lado, un compartimento que parecía vacío. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, notó un pequeño papel doblado, casi invisible. Lo extrajo cuidadosamente y lo desdobló. Era una nota escrita apresuradamente. Si algo me pasa, Octavio es el responsable. Ha robado millones de la empresa y ahora me amenaza. Las pruebas están detrás del cuadro en mi tocador. Esteban, protege a nuestra hija. Te amo, D. Dios mío, susurró Mariana. Era una carta de despedida. Ella sabía que estaba en peligro.
Y nunca llegó a su destinatario, completó Carmen con tristeza. El medallón quedó guardado todos estos años. Mariana guardó la nota con cuidado en el medallón y se lo colgó al cuello. Necesito encontrar esas pruebas. Deben seguir escondidas en su habitación. El cuarto de Daniela está sellado desde su muerte, respondió Carmen. Esteban tiene la única llave, y solo entra ahí en el aniversario de su muerte. Tiene que haber otra manera de entrar. Carmen pareció dudar antes de responder. Hay una puerta de servicio, para cuando limpiaban la habitación. Está disimulada tras un armario en el pasillo. Pero Mariana, si Octavio te descubre... Ya intentó silenciar a Sofía. Soy la siguiente en su lista, dijo Mariana con determinación. No tengo opción. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, Mariana se deslizó silenciosamente hacia el pasillo que Carmen le había indicado. Encontró el armario y, tal como le habían dicho, detrás había una pequeña puerta disimulada. La habitación de Daniela, como la de Valeria, estaba preservada como un santuario. La cama perfectamente tendida, frascos de perfume alineados en el tocador, un cepillo con cabellos aún atrapados entre sus cerdas. Mariana se dirigió directamente al cuadro que colgaba sobre el tocador, un paisaje de la Toscana, según le había explicado Carmen. Lo descolgó con cuidado y descubrió una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Necesito la combinación, pensó con frustración. Entonces recordó algo que Carmen había mencionado, la fecha de aniversario de Esteban, y Daniela era la combinación de casi todas las cerraduras de la casa. Giró el dial, 07-1494. La caja se abrió con un suave clic. Dentro encontró un sobre manila sellado con el nombre de Esteban escrito en él. Lo abrió y extrajo varios documentos, estados de cuenta, transferencias bancarias, y lo más importante, una carta detallada de Daniela explicando cómo había descubierto el fraude de Octavio. Mientras guardaba todo en su bolso, escuchó un ruido en el pasillo. Se congeló, conteniendo la respiración. Pasos que se acercaban lentamente a la habitación. La puerta principal comenzó a abrirse, sin tiempo para escapar por donde había entrado. Mariana se ocultó rápidamente en el amplio armario, dejando una pequeña rendija para ver. Esteban Castillo entró en la habitación. Se veía cansado, más viejo de lo que realmente era. Se sentó en la cama y acarició la almohada con una ternura que rompió el corazón de Mariana. Te extraño cada día, Dani, lo escuchó murmurar. A ti y a nuestra pequeña. Permaneció así durante lo que pareció una eternidad, hablando en voz baja con el fantasma de su esposa, contándole sobre su día, sobre decisiones que debía tomar. Creo que tenías razón sobre Octavio, dijo finalmente. Siempre fuiste mejor juez de carácter que yo. Cuando finalmente se marchó, Mariana esperó varios minutos antes de salir de su escondite. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras sostenía contra su pecho las pruebas que podrían finalmente revelar la verdad. Lo que no sabía es que, mientras ella descubría el pasado, Miguel, el chofer de Esteban, observaba desde el jardín, con una sonrisa torcida, sacó su teléfono y marcó un número. Señor Montero, tengo información que le interesará sobre la nueva empleada. A la mañana siguiente, Mariana llegó temprano a la mansión. La noche había sido larga. Analizando los documentos encontrados en la habitación de Daniela con Lucía, las pruebas eran contundentes. Octavio había desviado millones de la empresa Castillo a cuentas personales, falsificando la firma de Esteban. Cuando Daniela lo descubrió, se convirtió en una amenaza que debía ser eliminada. «Buenos días», saludó Carmen, estudiando su rostro cansado. «¿Encontraste lo que buscabas?» Mariana asintió, señalando discretamente su bolso donde guardaba las pruebas. Carmen la llevó a un rincón apartado de la cocina. «Esteban tiene una reunión importante hoy», susurró. «Toda la junta directiva estará presente, incluyendo Octavio. Es tu oportunidad de hablar con él a solas después. ¿Crees que me creerá? ¿Con esas pruebas? ¿Tendrá que hacerlo?» El día avanzó con una tensión casi palpable. Mariana evitaba mirar directamente a Octavio cuando se cruzaban por los pasillos, temiendo que leyera en sus ojos lo que sabía. El hombre, sin embargo, parecía inusualmente animado. A media mañana, mientras servía café en la sala de juntas, escuchó fragmentos de la conversación entre Octavio y Esteban. «Después de la reunión, necesito hablarte de algo importante», decía Octavio. Sobre la nueva empleada, Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía algo. Miguel le habría contado lo que vio la noche anterior.
Para su sorpresa, cuando regresó a la cocina, encontró a Esteban esperándola. Carmen desapareció discretamente, dejándolos solos. «Mariana, ¿verdad?», preguntó él, con una amabilidad inusual. «Sí, señor. Carmen dice que eres estudiante». «¿Qué estudias?», la pregunta la tomó desprevenida. «Contabilidad, señor, en la universidad pública». Esteban asintió, pensativo. «Siempre he admirado a quienes se esfuerzan por superarse». Hizo una pausa. «¿Te gusta trabajar aquí?». «Mucho, señor. Gracias por la oportunidad». Hubo un silencio incómodo antes de que Esteban continuara. «Carmen dice que tienes potencial. Si estás interesada, podría ayudarte con tus estudios. Una beca, quizás». Mariana lo miró sorprendida. No esperaba esta oferta en un momento así. «Es muy generoso, señor, pero piénsalo», interrumpió Esteban con una sonrisa cansada. «Todos merecemos una oportunidad». Cuando Esteban se marchó, Carmen reapareció con expresión preocupada. «¿Qué te dijo?». «Me ofreció una beca para mis estudios». Carmen sonrió con tristeza. Siempre fue así, generoso hasta con desconocidos, pero incapaz de ver la maldad de quienes lo rodean. La reunión de la junta directiva se extendió hasta entrada la tarde. Mariana esperaba el momento adecuado para hablar con Esteban, pero cuando los ejecutivos comenzaron a salir de la sala, Octavio se llevó a Esteban directamente a su estudio privado. Desde la puerta entreabierta, Mariana pudo escuchar fragmentos de su conversación. «La chica no es quien dice ser. Esteban», decía Octavio con tono grave, «ha estado husmeando por toda la casa, especialmente en las habitaciones privadas». «¿De qué hablas?». La voz de Esteban sonaba confundida. «Miguel la vio anoche en la habitación de Daniela, y antes estuvo en el cuarto de Valeria». Hubo un largo silencio. Cuando Esteban habló de nuevo, su voz había perdido toda calidez. «¿Estás seguro?». «Completamente. Y hay más. Descubrí que ha estado investigando sobre el accidente, haciendo preguntas por ahí. Creo que es una periodista o, peor aún, trabaja para alguno de nuestros competidores». «¿Qué pruebas tienes?». Octavio dejó caer lo que parecía ser un archivo sobre el escritorio. «Hice algunas averiguaciones. Su expediente laboral está lleno de inconsistencias, y curiosamente apareció justo después de que firmamos el preacuerdo con Altamirano». Mariana sintió que le faltaba el aire. Octavio estaba volteando todo en su contra. «La quiero fuera de mi casa». La voz de Esteban era fría como el hielo. «Ahora mismo. Me ocuparé personalmente». Mariana se alejó rápidamente de la puerta, buscando a Carmen. La encontró en la cocina, organizando la vajilla. «Octavio le ha contado todo a Esteban», dijo sin aliento. «Me acusa de ser una espía o una periodista. Quiere que me echen». Carmen palideció. «Debemos actuar ahora. Muéstrale las pruebas antes de que Octavio regrese». «No puedo. Está furioso. No me creerá». «Entonces debes irte», respondió Carmen con urgencia. «Si Octavio te encuentra aquí». No terminó la frase. No hacía falta. El peligro era evidente. Mariana corrió a recoger sus cosas cuando escuchó la voz de Esteban llamándola. Se volvió lentamente, sintiendo el peso del medallón de Daniela contra su pecho. Esteban la miraba con una mezcla de ira y decepción. «Carmen me dijo que estarías aquí. Quiero que te vayas de mi casa inmediatamente». «Señor Castillo, por favor». «No es lo que parece», imploró Mariana. «Necesito mostrarle algo importante». «¿Más mentiras?», interrumpió él. «¿Qué buscabas en la habitación de mi esposa? ¿De mi hija?». La voz de Esteban se quebró al mencionar a Valeria. Mariana vio una oportunidad. «Su hija no murió en ese accidente», dijo de golpe. «Todo fue un engaño orquestado por Octavio». Esteban la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Cómo te atreves?», susurró, pálido de rabia. «¿Cómo te atreves a jugar con eso?». «No estoy jugando». Mariana sacó el medallón de Daniela. «Encontré esto en su habitación. Hay una nota dentro que ella dejó, una advertencia». Esteban reconoció instantáneamente el medallón. Su expresión pasó de la ira a la confusión. «¿De dónde sacaste eso?». Antes de que Mariana pudiera responder, la voz de Octavio los interrumpió. «De mi oficina, obviamente», dijo, entrando en la habitación, donde guardaba las pertenencias de Daniela que pensaba darte en su aniversario. «Esta ladrona ha estado robando por toda la casa». Octavio se acercó, extendiendo la mano. «El medallón, por favor». Mariana dio un paso atrás, apretando el medallón contra su pecho. «No se lo daré».
Contiene la verdad sobre lo que le hizo a Daniela. Esteban miró a Octavio, confundido. Por un momento, Mariana creyó ver la duda en sus ojos, pero Octavio era un manipulador experto. «¿Ves lo que hace?», dijo con tristeza fabricada. «Usa tu dolor, tu pérdida, para sus propios fines, igual que todos los buitres que han intentado aprovecharse de ti estos años». Esteban cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, miró a Mariana con determinación. «Quiero que te vayas. Ahora, si no lo haces, llamaré a la policía. Señor Castillo, por favor». Mariana intentó una última vez, abriendo el medallón. «Solo lea la nota. Es la letra de Daniela. Usted la reconocerá». Pero Esteban ya se había dado la vuelta. Sin mirarla, salió de la habitación. Octavio permaneció, su rostro transformándose de la falsa preocupación a una sonrisa malévola. «Fuiste más lista de lo que pensaba», dijo en voz baja. «Pero no lo suficiente. Sé lo que hiciste», respondió Mariana, sosteniendo su mirada. «Lo del accidente, el fraude, todo. ¿Y quién te va a creer? Una huérfana sin apellido contra uno de los hombres más poderosos de México». Octavio se acercó amenazadoramente. «Te daré un consejo. Desaparece. Olvida todo esto. O terminarás como Sofía Mendoza». «¿Qué le hiciste?», preguntó Mariana, temblando de rabia. «Digamos que su recuperación ha tenido complicaciones», respondió Octavio con una sonrisa fría. «Y tú podrías sufrir un accidente similar». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No te tengo miedo. Deberías», con esas palabras. Octavio se retiró, dejándola sola con su miedo y frustración. Carmen apareció minutos después, angustiada. «Debes irte ahora mismo. No es seguro que sigas aquí. Pero las pruebas las guardaré yo», insistió Carmen. «Vete a un lugar seguro. Cuando Esteban esté más calmado, intentaré hablar con él, con el corazón pesado». Mariana recogió sus pertenencias y salió por la puerta de servicio. Al cruzar el jardín, miró hacia atrás una última vez. En la ventana de su estudio, Esteban Castillo la observaba con expresión indescifrable. Mientras se alejaba, no pudo evitar pensar que estaba dejando atrás no solo la verdad, sino también al padre que nunca había conocido y que quizás nunca tendría la oportunidad de recuperar. Lo que no sabía era que Carmen, en ese preciso momento, sacaba de un escondite secreto un pequeño frasco con una muestra de sangre tomada años atrás del cepillo de Valeria, guardada como última prueba de la existencia de aquella niña, prueba que ahora podría confirmar definitivamente la identidad de Mariana. 3 días habían pasado desde que Mariana fuera expulsada de la mansión Castillo. Se había refugiado en casa de Lucía, apenas saliendo para lo indispensable, temerosa de que los hombres de Octavio pudieran encontrarla. «Esto no puede seguir así», le dijo Lucía mientras compartían un café en la pequeña cocina. «Estás prácticamente escondida, Mari, y has faltado a clases y al trabajo». «No tengo opción», respondió Mariana, ojerosa y pálida por las noches sin dormir. Octavio no se detendrá ante nada. El timbre del celular la sobresaltó. Era Carmen. «Gracias a Dios que contestas», dijo la mujer con evidente alivio. «He estado preocupada». «¿Estás bien?» «Sí, escondida, pero bien». «¿Cómo está todo allá?» «Complicado. Esteban está confundido, más retraído que nunca. Octavio apenas lo deja solo, como si temiera que alguien pudiera hablar con él». «¿Pudiste mostrarle las pruebas?» Hubo una pausa antes de que Carmen respondiera. «No. Octavio ordenó revisar mi habitación con la excusa de una inspección de seguridad. Se llevaron varios de mis documentos personales. Creo que sospecha de mí también». Mariana cerró los ojos, sintiendo que las opciones se agotaban. «¿Qué hacemos ahora?» «Tengo una idea», dijo Carmen después de un momento. «En una semana es la fiesta de aniversario de la empresa Castillo. Todos los ejecutivos, socios e inversionistas estarán presentes, incluso la prensa. Y es nuestra oportunidad, si puedes confrontar a Octavio públicamente, con todas las pruebas, frente a todos». «Sería su palabra contra la mía», objetó Mariana. «Nadie me creería». «No, si tenemos un testigo», respondió Carmen. «He estado en contacto con el hospital. Sofía Mendoza ha despertado del coma». La noticia encendió una chispa de esperanza en Mariana. «¿Está dispuesta a hablar?» «Más que eso, quiere redimirse»,
Dice que el incendio no fue un accidente. Vio a un hombre rociando algo en su casa antes de que empezara el fuego. Carmen le explicó el plan que había ideado. Era arriesgado, casi temerario, pero podría funcionar. Esta es nuestra única oportunidad, concluyó Carmen. Después de la fiesta, Octavio y Esteban viajarán a Europa por negocios, si no actuamos ahora. ¿Quién sabe cuándo podremos hacerlo de nuevo? Después de colgar, Mariana compartió el plan con Lucía, quien la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. Es una locura, dijo finalmente, pero te ayudaré. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Lucía, utilizando sus contactos en los medios donde trabajaba ocasionalmente como fotógrafa freelance, consiguió acreditaciones para ambas como parte del equipo de prensa que cubriría el evento. Carmen, mientras tanto, se encargó de que Miguel, el chofer traidor, estuviera fuera de servicio esa noche. La parte más delicada del plan era Sofía. Mariana la visitó en el hospital, donde la mujer se recuperaba lentamente. A pesar de su debilidad, Sofía estaba decidida a contar la verdad. He vivido con esta culpa demasiados años, dijo, tomando la mano de Mariana. Ese hombre me pagó para declararte muerta, para separarte de tu padre. No merezco perdón, pero puedo al menos intentar arreglar algo del daño que causé. Con la ayuda de Lucía, grabaron una confesión completa de Sofía, detallando cómo Octavio la había sobornado para falsificar el certificado de defunción de la bebé Valeria y entregarla al orfanato. Sofía también confesó que Octavio había mencionado que el accidente había sido planeado, aunque ella no supo los detalles hasta mucho después. La noche antes del evento, Carmen llamó con noticias preocupantes. Octavio ha contratado seguridad adicional, dijo en voz baja, y ha estado muy nervioso, revisando constantemente su teléfono y teniendo reuniones privadas con Román. ¿Crees que sospecha algo? No estoy segura, pero debes tener cuidado. Si te reconoce, no lo hará, aseguró Mariana. Lucía se encargará de mi disfraz, ni mi madre me reconocería. La ironía de sus palabras la golpeó inmediatamente. Su madre, Daniela, nunca tendría esa oportunidad. La noche de la fiesta llegó finalmente. La mansión Castillo resplandecía con luces y decoraciones elegantes. Limusinas y autos de lujo se detenían frente a la entrada principal, descargando a los invitados más destacados de la élite empresarial mexicana. Mariana y Lucía llegaron con el resto del equipo de prensa. Mariana, con el cabello teñido temporalmente de rubio, lentes de contacto verdes y un maquillaje que alteraba sutilmente sus rasgos. Pasó desapercibida. Como parte del equipo de documentación, tenían acceso a prácticamente todas las áreas públicas del evento. Carmen está en posición, susurró Lucía, revisando su teléfono. Dice que Esteban acaba de llegar al salón principal. Mariana asintió, sintiendo el peso del medallón de Daniela contra su pecho y el pendrive con la confesión de Sofía en su bolsillo. En su mente repasaba cada paso del plan. Todo debía ser perfecto. Observó discretamente a Octavio, quien circulaba entre los invitados como un anfitrión perfecto, sonriendo y estrechando manos. Quien lo viera jamás sospecharía que detrás de esa fachada de respetabilidad se escondía un asesino y un ladrón, y Esteban, en cambio, permanecía algo apartado, aunque sonreía cortésmente a los invitados. Sus ojos reflejaban la misma tristeza de siempre. En un momento, su mirada se cruzó brevemente con la de Mariana, pero no hubo reconocimiento en ella. A las 10 en punto, como estaba programado, Esteban subió al pequeño escenario para dar su discurso anual. Mientras todos los ojos estaban fijos en él, Carmen se deslizó hasta donde estaba Mariana. «Todo listo», murmuró. «El sistema audiovisual está preparado. Cuando dé la señal, podrás proyectar el video». Esteban comenzó a hablar sobre los logros de la empresa, agradeciendo a socios e inversionistas. Mencionó brevemente a Daniela, como hacía cada año, recordando su papel en los inicios de la compañía. Sin ella, nada de esto existiría, dijo con voz ligeramente quebrada. Su visión y su corazón siguen siendo el alma de Grupo Castillo. Mariana sintió un nudo en la garganta. Ese hombre, su padre, había vivido 25 años de dolor innecesario por culpa de Octavio. Era hora de que conociera la verdad. Cuando Esteban terminó su discurso, cediéndole la palabra a Octavio para los anuncios financieros, Carmen dio la señal
Lucía, en la cabina de control audiovisual, interceptó la transmisión programada. Las luces se atenuaron y una pantalla gigante descendió detrás del escenario. Octavio, confundido, miró hacia los técnicos, pero antes de que pudiera decir algo, el rostro de Sofía Mendoza apareció en la pantalla. «Mi nombre es Sofía Mendoza», comenzó la grabación. «Hace 25 años, trabajaba como enfermera en el Hospital Central cuando ocurrió el accidente donde murió Daniela Castillo». Un murmullo recorrió la sala. Esteban, pálido, se aferró al podio. «La bebé, Valeria Castillo, no murió en ese accidente», continuó Sofía. «Yo falsifiqué su certificado de defunción por orden de Octavio Montero, quien me pagó una suma considerable por mentir». Las cámaras de los periodistas comenzaron a disparar frenéticamente. Octavio, lívido, buscaba desesperadamente el origen de la proyección. Mariana aprovechó la confusión para acercarse al escenario. Con manos temblorosas, se quitó la peluca rubia y los lentes de contacto, revelando su verdadera apariencia. A su lado, Carmen sostenía los documentos encontrados en la habitación de Daniela. «Octavio me dijo que el accidente no fue un accidente», continuaba la voz de Sofía. «Dijo que Daniela sabía demasiado y que era mejor para todos que su hija también desapareciera». Esteban se tambaleó, buscando apoyo. Sus ojos encontraron los de Mariana, que ahora estaba junto al escenario, algo en su mirada. Un reconocimiento instintivo hizo que extendiera la mano hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, Octavio reaccionó. Con un movimiento rápido, agarró a Mariana por el brazo, arrastrándola al escenario. En su mano brillaba un pequeño revólver. «Suficiente», gritó, apuntando el arma a la cabeza de Mariana. «Apaguen eso ahora mismo». La sala quedó en silencio sepulcral. Las cámaras seguían rodando, capturando el momento en que el respetado empresario Octavio Montero se revelaba como el monstruo que realmente era. «Octavio, ¿qué estás haciendo?». La voz de Esteban apenas se escuchaba. «Suéltala. ¿No lo entiendes todavía?», respondió Octavio con una risa amarga. «Esta mujer es Valeria, tu hija, la que debió morir hace 25 años con su madre». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Esteban miró a Mariana como si la viera por primera vez. «Si no pude tener a Daniela», continuó Octavio, presionando el cañón contra la sien de Mariana, «al menos me aseguraré de que no quede nada de ella en este mundo». El tiempo pareció detenerse en el salón. Los flashes de las cámaras congelaban la escena como en una pesadilla. Octavio con el arma contra la cabeza de Mariana, Esteban paralizado por la conmoción y cientos de testigos conteniendo la respiración. «¿Mi hija?». Esteban apenas pudo articular las palabras, su rostro una máscara de incredulidad y esperanza mezcladas. «Valeria, tu preciosa hijita», escupió Octavio con desprecio. «Que no tuve el valor de matar entonces, pero que no cometeré el error de dejar viva ahora a Mariana». A pesar del terror que sentía con el frío metal presionando contra su sien, mantuvo la mirada fija en Esteban. «Los documentos», dijo con voz firme. «Carmen tiene las pruebas del fraude que tu esposa descubrió. Por eso provocaste el accidente. Daniela iba a exponerte». Octavio apretó más el cañón del arma, haciéndola gemir de dolor. «Cállate, no sabes nada». «Lo sé todo», respondió Mariana. «Sé que amabas obsesivamente a mi madre, que nunca soportaste que eligiera a Esteban en lugar de a ti, que robaste millones de la empresa y que, cuando ella te descubrió, la mataste». Esteban dio un paso adelante, su rostro transformándose del shock a una furia que nadie había visto jamás en él. «¿Es eso cierto?». «Octavio», su voz era apenas un susurro peligroso. «¿Tú causaste el accidente donde murió Daniela?». Octavio soltó una carcajada amarga. «¿Ahora te importa? Durante 25 años has estado tan perdido en tu dolor que no viste lo que pasaba frente a tus narices. Yo construí este imperio mientras tú te lamentabas por tu esposa muerta». «Un imperio construido con dinero robado», intervino Carmen, avanzando con los documentos en la mano. «Tenemos las pruebas, Octavio». Todo terminó. Los murmullos en la sala aumentaron. Varios invitados, incluyendo el comisionado de policía que asistía al evento, comenzaron a moverse discretamente para rodear el escenario. Octavio, sintiendo que perdía el control de la situación, arrastró a Mariana hasta el borde del escenario. «¡Atrás todos!», gritó. «Si alguien se acerca, ella muere. ¿Me oyen? ¿Todos atrás?».
Esteban extendió las manos en gesto apaciguador. Octavio, por favor, sea lo que sea que haya pasado, podemos arreglarlo. Solo, no le hagas daño. ¿Arreglarlo? Octavio rió con amargura. ¿Cómo arreglaste lo de Daniela? ¿Sabes lo que es amar a alguien que nunca te mira? ¿Que solo tiene ojos para otro? Yo la amaba desde antes que tú aparecieras. Entonces, ¿por qué la mataste?, preguntó Esteban, intentando mantenerlo hablando mientras algunos guardias se posicionaban discretamente. Fue un accidente, gritó Octavio, con los ojos desorbitados. Solo quería asustarla, hacer que el auto fallara levemente, el conductor perdería el control, ella se asustaría, yo llegaría a rescatarla. Pero el imbécil que contraté fue demasiado entusiasta con los frenos. El horror de la confesión cayó sobre la sala como una losa. Esteban se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. La amabas, y la mataste, murmuró. No quería que muriera. La voz de Octavio se quebró, pero cuando pasó, vi la oportunidad. Sin ella, sin la niña, tú dependerías completamente de mí. Y funcionó, ¿no? Durante 25 años has hecho exactamente lo que yo quería. Mariana, aprovechando la distracción de Octavio, intentó liberarse, pero él reaccionó inmediatamente, apretando más el arma contra su cabeza. La historia se repite, dijo con una sonrisa torcida. Madre e hija, separadas por 25 años, reunidas en la muerte. Fue entonces cuando Esteban hizo algo inesperado. Dio un paso adelante, con las manos aún en alto. Si vas a matarla, tendrás que matarme a mí primero. Con gusto, respondió Octavio, apuntando ahora hacia Esteban. Ese breve desvío de atención fue todo lo que Mariana necesitó. Con un movimiento rápido, golpeó el brazo de Octavio y se liberó de su agarre. El disparo resonó en la sala, pero la bala se perdió en el techo. El caos se desató. Los guardias de seguridad y algunos policías fuera de servicio entre los invitados se abalanzaron sobre Octavio. Mariana corrió hacia Esteban, quien la recibió en sus brazos, protegiéndola instintivamente, pero Octavio no se rendiría fácilmente. Con la fuerza nacida de la desesperación, se zafó momentáneamente de sus captores y apuntó nuevamente su arma. Si yo caigo, tú vienes conmigo, Castillo. El segundo disparo fue ensordecedor. Mariana cerró los ojos, esperando el impacto, pero fueron los brazos de Esteban los que la empujaron hacia un lado. Interponiéndose entre ella y la bala, Esteban cayó pesadamente sobre el escenario. Mariana gritó, arrodillándose junto a él mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa blanca. «No, por favor, no», sollozó, presionando la herida con sus manos. «Te acabo de encontrar. No puedes dejarme». Los ojos de Esteban se fijaron en los suyos con una mezcla de dolor y asombro. «Eres igual a ella», murmuró. «Debí haberlo visto antes». Los guardias finalmente sometieron a Octavio, quien continuaba gritando acusaciones incoherentes mientras lo esposaban. La ambulancia ya había sido llamada, y los paramédicos llegaron en minutos que parecieron eternos. «No hables, papá», dijo Mariana, la palabra saliendo naturalmente de sus labios por primera vez. «Guarda tus fuerzas». Una débil sonrisa iluminó el rostro pálido de Esteban. 25 años esperando escuchar esa palabra. Susurró antes de que los paramédicos lo separaran de ella para atenderlo, mientras Esteban era trasladado a la ambulancia. Carmen se acercó a Mariana, envolviéndola en un abrazo protector. «Va a sobrevivir», aseguró con firmeza. «Es más fuerte de lo que parece». Mariana asintió, incapaz de hablar mientras veía cómo se llevaban al padre que acababa de recuperar y podría perder en la misma noche. Octavio, esposado y custodiado por la policía. Pasó junto a ellas camino a la patrulla. Se detuvo brevemente, mirando a Mariana con una mezcla de odio y derrota. «Debí asegurarme de que murieras esa noche, como tu madre», dijo con voz quebrada. El comisionado de policía, que supervisaba el arresto, se acercó con expresión grave. «Octavio Montero queda detenido por intento de homicidio, por la confesión del asesinato de Daniela Castillo y por lo que parece ser un elaborado fraude financiero». Hizo una pausa. «Señorita, necesitaremos su declaración». Mariana asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otra parte, en la ambulancia que se alejaba con sirenas aullantes. «Vaya con él», dijo Lucía, que acababa de unirse a ellas. «Yo me ocuparé de todo aquí», sin esperar más. Mariana corrió hacia su auto
y siguió a la ambulancia hasta el hospital. En la sala de espera, las horas se convirtieron en una agonía interminable. Carmen llegó poco después, seguida por un desfile de ejecutivos de la empresa y figuras importantes que habían presenciado el drama. Pasada la medianoche, el cirujano finalmente apareció. ¿Familia de Esteban Castillo? Mariana se adelantó, temblorosa. Soy su hija. El médico la miró con comprensión. Las noticias ya habían comenzado a circular. La bala rozó el pulmón, pero logramos estabilizarlo. Perdió mucha sangre, pero es un hombre fuerte. Con tiempo y cuidados, se recuperará completamente. El alivio hizo que las piernas de Mariana cedieran. Carmen la sostuvo, guiándola a una silla. ¿Puedo verlo?, preguntó cuando recuperó la compostura. Brevemente. Está sedado, pero consciente. La habitación estaba en penumbra cuando entró. Esteban yacía conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos. Su rostro, normalmente marcado por la tensión y la tristeza, parecía extrañamente en paz. Mariana se acercó y tomó su mano con suavidad. Los ojos de Esteban se abrieron lentamente. «Valeria», susurró con voz ronca. «Mariana», corrigió ella con una sonrisa tímida. «Me acostumbré a ese nombre». Esteban apretó débilmente su mano. «Mariana», repitió. «Mi hija». Las lágrimas que Mariana había contenido toda la noche finalmente fluyeron libremente. «Te encontré», dijo entre sollozos. «Después de todos estos años, te encontré». «No», Esteban negó suavemente. «Tú me encontraste a mí. Yo estaba perdido desde que tu madre se fue, afuera de la habitación». Carmen observaba a padre e hija a través del cristal, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Por fin, después de 25 años de oscuridad, la luz comenzaba a regresar a la familia Castillo, y en una celda fría de la comisaría, Octavio Montero miraba al vacío, su imperio de mentiras desmoronándose tan rápidamente como se había construido. La recuperación de Esteban fue más rápida de lo que los médicos habían pronosticado. La fuerza de voluntad, explicó el doctor a Mariana 3 semanas después del incidente. Ahora tiene algo por qué vivir. La noticia de que la heredera perdida de Esteban Castillo había reaparecido causó sensación en los medios. Periodistas acampaban frente al hospital y la mansión, buscando exclusivas sobre la historia que parecía sacada de una telenovela. Mariana, sin embargo, se mantuvo alejada de los reflectores, centrándose únicamente en reconstruir el vínculo con su padre. Cada tarde, después de sus clases, visitaba a Esteban en el hospital. Al principio, sus conversaciones eran tentativas, llenas de silencios incómodos y preguntas cautelosas, pero gradualmente, el muro de 25 años de separación comenzó a desmoronarse. «Cuéntame de tu infancia», le pidió Esteban una tarde, mientras compartían un té en la habitación del hospital. Mariana le habló de Casa Esperanza, de las monjas que la criaron, de sus sueños de niña y sus luchas como adulta. Le contó sobre Lucía, su mejor amiga y apoyo incondicional, y sobre sus estudios de contabilidad que ahora parecían una ironía del destino. «Siempre tuve una sensación de vacío», confesó, «como si una parte de mí estuviera perdida en algún lugar». Esteban asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Yo sentía lo mismo, un agujero que nada podía llenar». Hizo una pausa. «Ahora entiendo por qué. El día que Esteban fue dado de alta, Mariana lo acompañó a la mansión, para su sorpresa. La casa había sido transformada. Las cortinas pesadas que siempre permanecían cerradas, ahora estaban abiertas, permitiendo que la luz inundara cada rincón. Flores frescas decoraban las mesas, y el ambiente lúgubre había dado paso a una sensación de renovación. «Carmen ha estado ocupada», comentó Esteban con una sonrisa mientras recorría los salones. «Dice que la casa necesitaba despertar, igual que yo». Cuando llegaron al ala este, Esteban se detuvo frente a la puerta de la habitación de Valeria. Con manos ligeramente temblorosas, sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. El cuarto de bebé seguía igual, congelado en el tiempo. Mariana entró con cautela, sintiendo una mezcla de fascinación y tristeza por esa vida que nunca llegó a vivir. «Daniela lo decoró personalmente», explicó Esteban, acariciando la cuna con delicadeza. «Pasó semanas eligiendo cada detalle. Estaba tan ilusionada». «Era hermosa», dijo Mariana.
contemplando una fotografía de su madre que nunca había visto. Ojalá hubiera podido conocerla. Te habría adorado, respondió Esteban. Tenía ese mismo espíritu indomable que veo en ti, esa determinación que te hizo descubrir la verdad a pesar de todos los obstáculos. Permanecieron en silencio por unos minutos, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Esteban habló. Creo que es hora de dejar ir el pasado, dijo con voz firme, de honrar los recuerdos, pero no vivir atrapados en ellos. Esa misma tarde, comenzaron a transformar la habitación, no para borrar lo que fue, sino para celebrar lo que podía ser. Las fotos de Daniela y la bebé Valeria encontraron lugar en álbumes y marcos que decorarían otras partes de la casa. Los juguetes y ropita de bebé fueron cuidadosamente guardados como recuerdos preciosos. Gradualmente, el espacio comenzó a transformarse en una oficina donde Mariana podría trabajar en sus estudios y, eventualmente, en los negocios familiares. Mientras tanto, el caso contra Octavio avanzaba rápidamente. Su confesión pública, capturada por decenas de cámaras, dejaba poco espacio para la defensa. Los documentos que Mariana había encontrado, junto con la confesión de Sofía Mendoza, sellaron su destino legal. Un mes después del incidente, Mariana y Esteban visitaron a Sofía, quien seguía recuperándose en un centro especializado, financiado ahora por Esteban. Nunca podré perdonarme lo que hice, dijo la mujer, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Les robé 25 años juntos. El único culpable es Octavio, respondió Esteban con gentileza. Usted fue una víctima más de sus manipulaciones. Mariana tomó las manos de Sofía entre las suyas. Gracias por su valentía al contar la verdad. Me salvó la vida. Antes de marcharse, Esteban le entregó a Sofía unos documentos. Es un fideicomiso, explicó, para que nunca más tenga que preocuparse por dinero, y para su nieto, para que pueda estudiar lo que desee. Esa noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión, Mariana notó que Esteban la observaba con una expresión extraña. ¿Sucede algo?, preguntó. Estaba pensando en el futuro, respondió él. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. Tu formación en contabilidad es un buen inicio, pero... Me preguntaba si te interesaría involucrarte más formalmente en Grupo Castillo. No por obligación, por supuesto, solo si es algo que te apasiona. Mariana sonrió. Durante sus semanas trabajando como empleada en la mansión, había escuchado lo suficiente sobre la empresa para desarrollar curiosidad. Me encantaría, respondió, aunque necesito terminar mis estudios primero. Por supuesto. Y después, el mundo es tuyo. La transformación de la mansión Castillo continuó en los meses siguientes. El cuarto que una vez perteneció a Daniela se convirtió en un salón de música, honrando la pasión de ella por el piano. La habitación de Valeria, ahora el despacho de Mariana, se llenó de planos y proyectos para la nueva dirección de la empresa. Una tarde, mientras revisaban antiguos álbumes familiares, Mariana hizo una propuesta que sorprendió a Esteban. Quiero crear una fundación, dijo, para niños huérfanos y familias vulnerables, con el nombre de mamá. Esteban la miró con orgullo indescriptible. La Fundación Daniela Castillo, murmuró. Suena perfecto. 6 meses después del dramático reencuentro, la noticia del siglo ocupaba las portadas de todos los periódicos. Octavio Montero había sido condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Daniela Castillo, intento de homicidio contra Esteban y Mariana, fraude financiero y obstrucción de la justicia. Ese mismo día, Mariana y Esteban visitaron el cementerio donde Daniela había sido enterrada. Era la primera vez que Mariana visitaba la tumba de su madre. Con manos temblorosas, colocó un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Daniela según le había contado Carmen. Desearía que pudiera vernos ahora, dijo Mariana, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Que supiera que finalmente estamos juntos. Ella lo sabe, respondió Esteban, rodeando los hombros de su hija con un brazo protector. De alguna manera, ella nos guió para encontrarnos. Mientras se alejaban del cementerio, un joven que había estado observando desde la distancia se acercó a ellos. Tendría unos 20 años, de cabello oscuro y rasgos que resultaban vagamente familiares. «¿Señor Castillo?», preguntó con voz nerviosa. «Mi nombre es Javier Moreno». Esteban lo miró con curiosidad. «¿Te conozco?».
El joven respiró profundamente antes de responder. No, señor, pero creo que debería conocerme. Hizo una pausa. Soy su hijo, Mariana. Y Esteban intercambiaron miradas de asombro. Debe haber un error, respondió Esteban. Yo solo tengo una hija. Mi madre es Elena Moreno, continuó el joven. Trabajó como su asistente hace 21 años. Siempre me dijo que usted nunca supo de mi existencia, porque ella renunció al descubrir su embarazo. Sabiendo que usted aún estaba devastado por la pérdida de su esposa e hija, Esteban palideció, recordando vagamente a una joven asistente que había trabajado para él brevemente durante sus años más oscuros. ¿Por qué apareces ahora?, preguntó Mariana, escéptica ante esta nueva complicación. Mi madre acaba de fallecer, respondió Javier con tristeza. Cáncer, antes de morir, me contó la verdad y me entregó esto. Mostró una vieja fotografía donde un joven Esteban sonreía junto a una mujer atractiva, en lo que parecía ser una fiesta de la empresa. No busco su dinero ni su apellido, aclaró rápidamente. Solo quería conocerlo, saber de dónde vengo. Mariana observó el rostro de Esteban, una mezcla de confusión, incredulidad y algo más. La posibilidad de que este joven estuviera diciendo la verdad. Haremos una prueba de ADN, dijo finalmente Esteban. Si eres mi hijo, tienes tanto derecho a formar parte de esta familia como Mariana. Mientras regresaban a la mansión, con Javier siguiéndolos en su propio auto, Mariana reflexionó sobre los giros inesperados del destino, de ser una huérfana sin pasado a descubrir que era heredera de un imperio, y ahora, posiblemente, una hermana, la mansión Castillo, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, comenzaba a llenarse de vida nuevamente. La oscuridad que Octavio había creado con sus mentiras cedía paso a una luz que, aunque tardía, brillaba con renovada esperanza, y mientras el sol se ponía tras las montañas que rodeaban la ciudad, Mariana supo que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde el pasado no definía el futuro, sino que servía como cimiento para construir algo nuevo y hermoso, nacido de las cenizas de una tragedia transformada en redención,